La Organización Mundial de la Salud recomienda de 30 a 60 minutos al día de actividad física, de educación física. Esto quiere decir un promedio de 3 a 5 horas a la semana. Esta recomendación va en la línea con el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física, que considera desde el año pasado 5 horas de actividad física y también buenos hábitos saludables en todos los colegios del país. Hoy nos preguntamos si es positivo ampliar estas horas de actividad física en los colegios del país a nivel nacional. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Más deporte en los colegios. Ayuda a fomentar la disciplina. Primero se deben mejorar otros aspectos de la educación básica. Ayudará a erradicar la delincuencia juvenil. Debe fortalecer la educación física en todos los colegios del país. Más capacitación a los docentes. Sí a la ampliación de horas de educación física. Deben mejorar la infraestructura deportiva en los colegios. Perjudica a la educación pedagógica. Tendremos estudiantes sanos. Cada día más jóvenes sufren de obesidad. No tenemos suficientes profesores de educación física. Falta más inversión económica en el deporte. Ampliar las horas de educación física es positivo para los escolares. Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan dos especialistas para conversar sobre este tema, sobre la educación física y si tiene finalmente esta carga tan positiva para los escolares de nuestro país. Nos acompaña Pilar Appiani Ojeda, directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, y también nos acompaña Gerardo Aizanoa, ex ministro de Educación y también ex especialista principal del Departamento de Asuntos Educativos de la OEA, consultor internacional además de UNESCO para América Central y Panamá. Bienvenidos a esta edición de nuestro programa de Debate y Diálogo, en donde hoy buscamos conversar, dialogar y sobre todo sacar algunas conclusiones sobre si es positivo o qué tan positivo es ampliar estas horas de educación física en los colegios a nivel nacional. Desde el año pasado es que se está implementando como parte de este plan de fortalecimiento de educación física, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la posición de Pilar Appiani Ojeda? ¿Por qué? ¿Por qué es positivo? Parte de la formación de los estudiantes, de un ciudadano, de un futuro ciudadano, implica que no solo tengamos una gran cantidad de conocimientos o capacidades adquiridas para aprender conocimientos de nivel académico, sino que también podamos tener un buen soporte de desarrollo físico y corporal. Parte de lo que nosotros somos como individuos es reconocernos como individualidad, y parte de esa individualidad es conocer el potencial de nuestro cuerpo. La educación física lo que permite es no solo el fortalecimiento de hábitos de vida activa y saludable, el que los chicos tengan una mayor capacidad de control del desarrollo corporal que ellos tienen gradualmente, sino también que contribuye a un proceso de reafirmación de su identidad como ser humano. Entonces, el fortalecer la educación física es parte fundamental de fortalecer la identidad y la formación integral de los estudiantes. Lo que estamos haciendo como Ministerio de Educación desde el año pasado es empezar a fortalecer con mucho más fuerza este proceso de formación, dándole a partir del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física, gradualmente 5 horas de educación física a la semana a los estudiantes. Este año estamos atendiendo a casi el 22% de la población bajo la lógica del plan, y la idea es que hacia el 2021 nosotros podamos tener el 100% de la población en esta nueva propuesta, que además tiene como respaldo un análisis de casi 18 currículas a nivel mundial sobre lo que se tiene que hacer en educación física, y es parte de lo que estamos implementando. No solo es ampliar las horas, sino es cambiar el enfoque formativo de lo que es la educación física. Sobre este enfoque formativo, Gerardo Aizanoa, ¿usted cree que se considera la actividad física en un primer nivel o en un segundo nivel cuando se habla de educación escolar? Bueno, la práctica de la educación física en las escuelas y colegios ha estado abandonada por varias razones, entre ellas porque los alumnos ya no están pues en la mañana y en la tarde como era antes, ¿no? Tienen 5 horas o 6 como máximo de asistencia al colegio. Y entonces los conocimientos de asignaturas, conocimientos teóricos, bueno, son a los que se le da importancia, y no se ha dado importancia a la educación física. En buena hora que este gobierno y este ministro comiencen a
darle importancia a esta práctica. Y bueno, hay un viejo adagio latino que dice, mente sana en cuerpo sano. Claro, el Entonces, desarrollo intelectual es posible siempre que exista o vaya de la mano con el desarrollo del físico, ¿verdad? O sea, sí. La actividad física muchas veces se deja en ese segundo plano o en ese tercer plano y seguramente vamos a escuchar padres de familia que preferirán más horas o brindarle más horas a algunas asignaturas que a la educación física. ¿Por qué debemos priorizar la educación física? Debemos priorizarla porque ya lo dije, no mente sana en cuerpo sano. Es decir, un cuerpo fisiológicamente sano da oportunidad para que haya más viveza en la mente, más capacidad de concentración, mayor posibilidades de raciocinio. Sencillamente, eso es, ¿no? Digamos, desde el punto de vista práctico, ¿no? Un estudiante que tiene la capacidad de ubicarse en un espacio físico está aprendiendo a ubicarse en 3 dimensiones. Eso, para el proceso cognitivo, o sea, para el proceso de desarrollo, digamos, de un proceso de pensamiento abstracto o matemático, contribuye fundamentalmente. Otro indicador, y estoy de acuerdo cuando comentabas hace un instante que a veces los papis no tienen muy claro qué tan importante es el tema de la educación física, te podríamos decir que en este año y medio que estamos implementando el plan de educación física, los chicos que llegan a hacer más de 5 horas a la semana, es decir, los chicos que además de hacer sus horas de educación física están practicando algún deporte, son chicos que van avanzando en el proceso de desarrollo deportivo, son chicos que están en el tercio superior de rendimiento académico. ¿Por qué? Porque hacer deporte permite, no solo, como decía Gerardo, el tema de la mejor oxigenación, la capacidad de desarrollo pulmonar, sino también te hace ser una persona más tolerante al fracaso, a la frustración, lo intentas varias veces, aprendes a manejar y a regular más tu capacidad de manejo del tiempo, o sea, tu capacidad de autorregulación. Entonces, aprendes a ser más tolerante con el otro, aprendes a encontrar las diferencias del potencial de que no todos tenemos que ser iguales, uno es distinto al otro y entonces tú, en tu función, puedes ser, para ponerlo en términos futbolísticos, un excelente defensa y yo puedo ser pues un excelente volante y entonces siendo distintos nos complementamos y tenemos un buen resultado. Entonces, el hacer educación física lo que permite en el estudiante no solo es esta formación de hábitos, sino también el empezar a desarrollar una serie de habilidades que influyen en su proceso de formación y en su actividad cotidiana y regular. Ha mencionado usted el tema de la solidaridad, por ejemplo, es decir, que aquí hay varias dimensiones, ¿verdad? Correcto. Por un lado está esta capacidad física que se desarrolla, pero también está este desarrollo de valores. ¿Es así? Así es. Y es correcto, la propuesta pedagógica que estamos planteando en el marco del plan de educación física implica no solo el formar hábitos de vida activa y saludable, sino el desarrollo corporal, sociomotriz, y en la parte de la sociomotricidad está vinculado el tema de lo que estamos comentando. Personas que aprenden a trabajar en equipo, personas que aprenden a ser tolerantes, que aprenden a ser solidarios, que asumen la responsabilidad también del manejo, del cuidado de su cuerpo y que de alguna manera también, en la medida que van entrando en este proceso, van formando una serie de hábitos que luego redundan en su actividad cotidiana y regular. Este domingo, por ejemplo, que acaba de pasar, nosotros hemos organizado la segunda maratón 2K a nivel nacional en las 493 redes que tenemos en torno al plan de educación física. Más de 400.000 personas, entre niños, estudiantes, padres, madres de familia, abuelos, todos han ido a correr. ¿Y a partir de qué? Digamos, del contagio de la actividad física que va haciendo el chico, el estudiante, que de alguna manera la familia también se va involucrando. Una dimensión integradora también, Así ¿no? es, De la familia, de la así es. sociedad, etcétera. Ahora, ¿cuál es la mejor manera o cómo sería la mejor manera de implementar este horario dentro de la jornada escolar según Gerardo Aizanoa? Bueno, en primer lugar, ampliar las horas de permanencia en el colegio. 5 o 6 horas es muy poco para completar el currículo. Pero no solamente es eso, no es el aspecto pedagógico solamente. Hay una serie de dimensiones más, el aspecto administrativo, el aspecto de profesores, el aspecto de infraestructura. Entonces, hay que adecuarnos a los tiempos.
En primer lugar, ya sabemos que los escolares de ahora no practican socialización. Están con su celular o con su computadora o su Nintendo ahí concentrados. Entonces son sedentarios. El ser humano ha sido creado o apareció en el universo para movilizarse. Sencillamente. Han habido grandes migraciones del África hacia América caminando. El ser humano mueve su cuerpo y ahora con el avance de la tecnología han comenzado a ser sedentarios. Antiguamente en los colegios se jugaba desarrollando el cuerpo, el lingo, el mundo, la pega, volar cometas. Eso era pues movimiento y eso era desarrollo del cuerpo. Además, se propendía a la socialización. Cuando se juega la pega, están, ¿no?, compitiendo, sencillamente. Entonces, eso es lo que no hay. Todavía se mantiene en algunos lugares del país, por ejemplo, esta actividad tan bonita de volar cometas en Sacsayhuamán, en Cusco, me ha hecho recordar una competencia muy linda de volar cometas, pero es verdad que en el recreo muchos niños y niñas prefieren los dispositivos tecnológicos para jugar, ¿no? Dejando de lado esa actividad física que el día de hoy queremos resaltar. Pero también hay otras dimensiones. No solamente es currículo, no solamente es planteamiento pedagógico. Se necesita locales, se necesita infraestructura. Ahora hay más alumnos que capacidad física, sencillamente. Los alumnos están constreñidos al aula, no tienen patios en los cuales jugar. Incluso, ¿qué alternativas serían ideales? Una, por ejemplo, hacer un convenio entre el colegio, la escuela o el Ministerio de Educación y las municipalidades. Las municipalidades tienen parques, tienen infraestructura y ahí puede practicarse. El otro punto es el de profesores. No se va a pensar porque hay que formar muchos profesores de educación física. Se puede volver a un currículum combinado. Hay un área principal, un profesor de geografía va a enseñar geografía o va a enseñar historia, pero puede tener un área secundaria de educación física. Porque, ¿qué sucede? En los colegios secundarios hay horas para matemática, para el lenguaje, en fin, muy pocas horas para educación física. Entonces ahí se necesita que el profesor puede muy bien combinar esas especialidades. Y eso ha sucedido en el pasado y dio buen resultado. Bien. Sobre este punto se lo vamos a consultar a Pilar Appiani, ¿no? ¿Cuáles son los esfuerzos que se vienen realizando desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, en este fortalecimiento de las capacidades del profesorado en cuanto a educación física y también optimización de la infraestructura deportiva, que es lo que nos menciona nuestro entrevistado? Me parece genial que además lo haya mencionado así, porque de alguna manera refuerza y permite un poco el explicar qué es lo que estamos haciendo. El plan de educación física tiene 5 componentes. El primer componente es ampliación de horas de educación física. Estamos pasando de 2 a 5 horas a la semana y en efecto es en jornada complementaria. Los chicos permanecen más horas en clases porque es parte importante de su proceso. El promedio que tenemos ahorita al momento de atención de asistencia de estudiantes es casi el 89% de manera regular a estas 3 horas adicionales, con lo que en realidad estamos formando un hábito adicionalmente. El segundo componente es contratación de profesores de educación física, porque si bien hay, esta propuesta de que los profesores de aula pueden hacer algún otro tema, el nivel de especialización, formación y acompañamiento es fundamental. Entonces, por eso estamos contratando profesores de educación física. Este año hemos contratado 4.538 y el tercer componente es capacitación de profesores de educación física y de profesores vinculados al proceso. Estamos alrededor de 9.800 profesores que estamos capacitando con esta nueva propuesta de educación física. El cuarto componente es equipamiento. Podemos tener un excelente profesor, pero necesita equipamiento y también hay que irlo trabajando. Y el quinto componente es infraestructura. Es cierto que la infraestructura de los colegios termina siendo insuficiente y los chicos no tienen todas las posibilidades que pudieran requerir para hacer un adecuado tema, digamos en el caso específico de educación física. Lo que hemos hecho ha sido crear una lógica de gestión de redes. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos identificado aquellos colegios grandes o medianos que tienen una adecuada infraestructura. Tienen canchas deportivas, tienen pistas atléticas, algunos tienen coliseos, otros tienen 4, 5, 6 losas polideportivas.
el uso de esa capacidad instalada, subutilizada, lo hemos empezado a utilizar de manera mucho más óptima. ¿Qué hemos hecho? A este colegio acuden estudiantes de colegios circundantes. ¿De cuántos colegios, por ejemplo? 4 o 5 colegios en promedio. Entonces, lo que estamos haciendo, digamos, para tener un indicador, con el 9% de infraestructura, 0 inversiones, solo uso racional de la infraestructura. Buena gestión. Básicamente, estamos atendiendo casi al 22% de la población. Entonces, nuestro siguiente reto en aquellas regiones que ya tenemos mapeadas, que van empezando a tener mayor deficiencia en infraestructura, en efecto, es empezar a vincularnos con las municipalidades y además con algo que es importante, que no siempre se ha venido haciendo y que en esta gestión se está trabajando muy fuerte, y es el tema de la articulación a nivel del sector educación. El sector educación está compuesto además por el Instituto Peruano del Deporte. Y el Instituto Peruano del Deporte ya no está trabajando por un lado y el Ministerio por el otro. Ahora tenemos una visión conjunta de implementación de política de Estado. Fortalecer la educación física y empezar la identificación de semilleros. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa y luego volvemos para conversar sobre ese trabajo coordinado que se está realizando con el Instituto Peruano del Deporte? Bien, hacemos una pausa y volvemos con Debate y Diálogo. Un día como hoy, 23 de julio, 1941, el capitán FAB José Abelardo Quiñones se inmola durante el conflicto bélico con Ecuador. Al ser alcanzado por el fuego enemigo, en vez de saltar del avión y utilizar su paracaídas, lo estrella contra un blanco ecuatoriano, muriendo en el acto. En esta fecha se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú. 1948. El nadador peruano Daniel Carpio Maciotti cruza a nado el estrecho de Gibraltar en un tiempo de 9 horas y 20 minutos, convirtiéndose en el primero en realizar esta proeza. 1989. Nace en Londres, Reino Unido, Daniel Radcliffe, popular actor que protagonizó la famosa saga cinematográfica de Harry Potter. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Letra de Fuego. La selva peruana es escenario de magníficas ficciones y es el lugar que escoge Leoncio Robles para ambientar Bajo el cielo amazónico. Es un libro que discurre en 2 niveles principales sobre la realidad amazónica, que es tan compleja y tan difícil de aprehender. Está estructurada en 2 líneas principales que vertebran toda la historia, que son 2 líderes, un líder asháninca, de nombre Evaristo Chawiri, y un líder colono llamado Rubén Malpartida. Ellos nos hablan de la complejidad de su vida en la Amazonía, donde transcurren y donde se colisionan tantos intereses, tanto foráneos y los propios inherentes a la realidad amazónica. Se habla en esta novela de la contaminación de los ríos, la agresión a los bosques y la forma de luchar contra la corrupción tan generalizada a niveles repugnantes, encarnado por las autoridades oficiales encargadas de mitigar o de controlar esos excesos de la explotación amazónica.
Ya estamos de regreso con Debate y Diálogo. El día de hoy estamos conversando sobre las horas de educación física y en especial si ha sido positivo ampliar este horario en los colegios a nivel nacional. Tenemos el día de hoy a dos especialistas, a Pilar Apiani Ojeda, directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, y también a Gerardo Aizanoa, exministro de Educación, ex especialista principal del Departamento de Asuntos Educativos de la OEA, consultor internacional de UNESCO para América Central y Panamá. Vamos a presentarles un breve informe que hemos preparado antes de continuar con este debate y con este diálogo. Adelante. El año pasado, el Ministerio de Educación puso en marcha el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar. Este incluye el aumento de 2 a 5 horas de educación física para los alumnos. Con esta acción, el Perú ha comenzado a implementar el régimen recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en tener 30 a 60 minutos al día de educación física, es decir, entre 3 y 5 horas semanales. Para este objetivo, el Ministerio ha previsto la contratación de más maestros en la materia. En el año 2014 se contrató a 1.400 profesores de educación física, mientras que este año son 4.500 docentes más. En una primera etapa, este plan beneficia a 1.200.000 escolares de primaria y secundaria, es decir, al 25% de estudiantes de instituciones públicas, hasta lograr su universalización para este fin. En 2015 se destinó un presupuesto de 145 millones de soles. Especialistas aclaran que la actividad física en niños ayuda tanto a quemar calorías como también al correcto desarrollo físico y mental. En tanto, el Centro Nutricional de Alimentación y Nutrición, CENAN, hizo una investigación a escolares de 6 y 11 años en 4 colegios de Lima, donde se reveló que el 22,5% de niños tenía sobrepeso y el 24,3% obesidad. Vamos a desmitificar un poco varios asuntos en relación con la actividad física, ¿no? Se dice que un buen deportista es un mal estudiante. ¿Qué comenta al respecto Gerardo Aizanoa? No, eso no es cierto. Sencillamente, en otras sociedades, y voy a poner como ejemplo Estados Unidos, hay una equiparación entre un buen rendimiento en aspectos teóricos o de asignaturas y un buen rendimiento en deporte, educación física. Lo que sucede es que nosotros nos vamos de frente al deporte y tenemos la pasión por el fútbol. Para mí, el fútbol dejó de ser un deporte, ahora es un espectáculo. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita, en primer lugar, el cultivo del deporte básico o de los deportes básicos, que son dos, la gimnasia y el atletismo. Por ahí se empieza. Después viene ya el deporte especializado, el básquetbol, el fútbol, etc. En primer lugar. En segundo lugar, hay que tener la visión, ¿no?, del ambiente. Entonces hay que cultivar el deporte que se adecúa al ambiente. Por ejemplo, en Piura y en la selva hay que sacar buenos nadadores, sencillamente, porque hay calor, el clima es cálido, en fin, hay piscinas. En la región del Mantaro, y ahí está pues el ejemplo, ¿no? Tejeda es de Huancayo, y antes hubo un señor, Adán Zárate. ¿Por qué? Porque el Valle del Mantaro, entre Jauja y Huancayo, ¿no?, se corre, pues entonces hay maratonistas. Esto es ya cuestión de planeamiento. Y a propósito, yo no soy especialista en educación física, mi especialidad es planificación de la educación, entonces veo las cosas en forma macro. Ese es el punto, por ahí hay que empezar. El otro punto es que también quisiera decir, estoy de acuerdo con lo de las redes, pero la historia educativa nos enseña que antes hubo lo que se llamó la nuclearización en la reforma de los 70. ¿Qué era la nuclearización? Una escuela piloto central y escuelas periféricas. La escuela piloto central tenía muy buenas instalaciones y tenía la obligación de, ¿no?, ayudar, colaborar con las escuelas periféricas. Y luego este núcleo educativo comunal, así se llamaba, tenía relaciones con la municipalidad, los clubes, en fin. Mire, le cuento una anécdota. Una vez se cayó una escuela ahí cerca de la Plaza San Martín y los alumnos no tenían dónde ir. La directora con el director de núcleo fueron al Club Nacional, le dijeron, comunidad educativa, señores, venimos aquí que nuestros alumnos... Y el Club Nacional se dio. Estoy hablando del Club Nacional, ¿no? Entonces, es no solamente pues el Ministerio de Educación, es la sociedad. Y aquí
Yo recomendaría un poco leer la historia peruana. Hay un poco en todos los gobiernos, no solamente una actitud adánica. Estamos empezando, estamos haciendo. No, hay que tener una visión histórica. Ver cómo fue el pasado, cómo solucionamos el presente y cómo nos proyectamos al futuro. Eso lo hizo Colombia, por ejemplo. Miren, Colombia en los años 70, la municipalidad dijo, bueno, por las grandes avenidas no circulan automóviles. Todo el mundo hace ciclismo. Los años 70. Ahora compiten con los franceses, que son los mejores en ciclismo. Entonces es cuestión de visión. No nos enfrasquemos en el aspecto pedagógico de ahora que este gobierno está haciendo. No. La educación es una actividad permanente. Entonces hay que saber aprovechar de lo bueno que se hizo al pasado. Hay un término muy bueno que es optimizar. Optimizar quiere decir reducir lo malo y no incentivar lo bueno. Esa es la visión. Claro, los esfuerzos se están haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también hay que resaltar ahora, por ejemplo, en este Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física, ciertos aspectos como lo que está comentando nuestra entrevistada Pilar Appiani sobre gestión de redes en los colegios, fortalecimiento de capacidades, infraestructura, que es un poco lo que usted también estaba comentando, ¿no? Que sería interesante convenios con municipalidades. Y es interesante que pues ya se tenga proyectado estos convenios con municipalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opina usted, Pilar Appiani, de esta visión macro que nos comenta Gerardo Ayzanoa? Es correcto, en realidad, y el objetivo cuando se plantea no una propuesta del plan como una actividad, sino en el marco de una política de Estado, lo que estamos haciendo es hablar de una visión no solo en el corto plazo, sino más bien una visión a mediano y a largo plazo. A nivel de sociedad, nosotros, y el informe lo comentaba, tenemos índices que hay que prestarle atención asociados a obesidad y a sedentarismo. Tenemos también todo este tema de distorsión de que la educación física es solo deporte, que tampoco es así, es parte de un proceso de formación que hay que ir trabajando. Y todos tenemos ese tema del bichito y las ganas de, bueno, queremos tener resultados deportivos también. Para que todo este proceso funcione, hay que establecer una política articulada de Estado, que va desde el fortalecer la educación física hasta empezar a trabajar en políticas que tengan que ser sostenibles hacia un mediano plazo para lograr tener estos semilleros de alta competencia. Y que esto vaya creciendo, ¿no? Así no que es. se pare en el tiempo y que luego todo lo que se ha venido trabajando, hay que tenemos memoria histórica, así se quede en nada. Así es, así es. Precisamente ese es parte del objetivo de lo que estamos haciendo y de alguna manera el fortalecer la educación física, el empezar a trabajar articuladamente Ministerio IPD para la identificación de semilleros, tiene esta visión de mediano plazo. Colombia ha llegado a los resultados deportivos que está llegando porque ha empezado a trabajar un proceso de 15 años. Hace poco ha habido un congreso internacional en Colombia, nosotros estamos a punto de tener nuestro Congreso Internacional de Educación Física ahora el 19 de agosto y el objetivo del debate y lo que está poniéndose en tema es cómo y cuánto tiempo han tomado Colombia, México, Chile, países de la región en tratar de reflotar este tema y hacerlo. Han tomado varios años. En realidad, de una década a más. Así es. Entonces nosotros estamos empezando con este proceso, somos muy conscientes que hay que tomar en cuenta todo lo que se ha venido avanzando, las fortalezas que van quedando del pasado, pero que también hay que ir optimizando algunas otras cosas, pero también somos muy conscientes de que es dejar unas bases muy claras y sólidas para darle sostenibilidad al proceso. Lo que no puede pasar es que nosotros como país apostemos a algo y esa apuesta por un mejor ciudadano, una mejor calidad de vida, un mejor resultado, no pueda tener continuidad. Ese es el reto que tenemos que ir trabajando y hacia eso estamos de alguna manera apostando, ¿no? Ahora, nos comentaba Gerardo Ayzanoa que tenemos a una Gladys Tejeda, Inés Melchor, hemos estado viéndolo en la pausa, ¿verdad?, en Toronto, en estos Juegos Panamericanos. ¿Cuál es el trabajo? ¿Hay un trabajo que se está desarrollando con el IPD en cuanto a descubrimiento de talentos, formación de semilleros? Claro. ¿Qué queremos de nuestros deportistas? Queremos buenos deportistas para el futuro, ¿no? También pensando en los Panamericanos de 2019, que serán aquí. Así es. En realidad nuestro objetivo es la generación del 2021, pero tenemos muy claro el tema de los Panamericanos 2019. ¿Qué cosas estamos haciendo? Para empezar, hemos priorizado dos políticas como sector educación.
la política vinculada al fortalecimiento digamos, asociada a la formación integral, que es desarrollo de la educación física, y luego la política vinculada a la identificación y acompañamiento de semilleros deportivos. Esta articulación la venimos trabajando Ministerio IPD. ¿Qué hacemos? Antes no existía, ahora por ejemplo existe una base de datos de estudiantes que practican actividad deportiva, no solo educación física, sino que hacen deporte. Tenemos una base de datos de casi 600.000 deportistas, entre 7 y 17 años. Y en efecto, los tenemos mapeados, por ejemplo, vinculados a qué disciplinas hacen, en qué regiones están, dónde están creciendo más o están señalándose o apareciendo más chicos que hacen natación, chicos que hacen atletismo, chicos que hacen ciclismo. Entonces, este mapeo, este resultado que nosotros estamos trabajando como parte del proceso formativo en el Ministerio de Educación, lo pasamos al IPD. ¿Qué hace el IPD? El IPD trabaja con este grupo de chicos y empieza a hacer procesos de análisis y de formación para luego empezar a hacer acompañamiento hacia la alta competencia. Entonces, la meta de este año, por ejemplo, de esta base de casi 600.000 chicos, hemos trabajado 60.000 en un primer bloque, luego hemos pasado a 6.200 y ahora en el segundo semestre vamos a pasar a 5.000, que van avanzando en este proceso de un mayor perfil deportivo. Entonces, es una ruta de articulación que estamos trabajando. Eso no implica en absoluto que estamos dejando de lado el tema de la educación física, sino que al contrario, estamos trabajando dos niveles distintos. La educación física no es deporte. La educación física es el proceso de formación integral que hay que trabajarlo y que lo estamos fortaleciendo, pero sentamos las bases porque además dentro de la propuesta pedagógica, en efecto, estamos dándole base formativa de disciplinas deportivas esenciales como gimnasia y atletismo, que pasan luego a ser la base de la que empieza a trabajar luego el IPD. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en los Juegos Deportivos Sudamericanos a nivel escolar, hemos tenido 23 medallas. Es un resultado más parejo, que es más o menos lo que nos está pasando ahora en Toronto. O sea, estamos teniendo resultados un poco más parejos. O sea, no es solo un deportista el que está saliendo, sino estamos empujando el generar una masa crítica mucho más grande. Pero eso es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Así es. Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Claro, Gerardo Aizanoa, esta ruta que nos está comentando Pilar Appiani, ¿podría lograr esta base de datos, por ejemplo, esta coordinación con el IPD, podría lograr que más adelante tengamos deportistas de alto rendimiento? Sí, pero eso es solamente una parte, ¿no? Estamos olvidándonos de que la educación no solamente la maneja el Ministerio de Educación para los alumnos que están en edad escolar o colegial. No. La educación es un tema que compromete a toda la sociedad. No nos detengamos viendo solamente a los escolares y a los que tienen fibra para ser buenos deportistas. Eso es lo que pasa en el Perú. ¿Qué pasa con los niños trabajadores que no van a la escuela? ¿Qué pasa con los jovencitos que abandonaron la primaria y no siguieron la secundaria? Pues hay que trabajar con ellos también, en deporte, en atletismo. ¿Qué pasa con los adultos que necesitan educación física? Con los universitarios. Con los universitarios, por supuesto. Pero no solamente de educación, no es que el niño de inicial, el niño de primaria, el jovencito de secundaria, el joven de la universidad. No, hay toda una población que está fuera del sistema escolar y con esos hay que trabajar. ¿Y cómo los incluimos? ¿Cuál sería una propuesta ahí vienen los planes, pues. Ahí hay que hacer, ¿no?, un plan de educación no formal para atender a la gente que ya no está en aulas. Porque lo que se necesita es una sociedad saludable, una sociedad que viva, ¿no?, hasta varios años. No, se necesita un cambio cultural, definitivamente. Disculpen que yo ponga un tema personal. ¿Cuántos años creen ustedes que yo tengo? Es un poco difícil la pregunta, bueno, ¿no? Yo les voy a decir, 85 años. ¿Por qué? Todos los días yo hago media hora de gimnasia. Media hora de gimnasia. Desde ahora también haré ¿Qué media pasó? hora. Cuando trabajaba en Estados Unidos en la OEA, tomé de casualidad un manual para adultos de 50 y más, ¿no?, que es media hora de gimnasia. Y lo vengo aplicando hasta ahora. Entonces, es eso. No solamente es el escolar.
es el poblador. Lo que pasa que en el Perú, pues, decimos, no tenemos banca. Claro, tuvimos un Cubillas, ahora tenemos, bueno, muy bien. No, se trata de que todos practiquen deporte. Claro, pero integrar también los espacios públicos, eso, ¿no? Con la vida saludable. Eso sí. Coordinar también con nuestras autoridades locales. ¿Qué otra alternativa en la línea de lo que nos ha comentado Gerardo Aizanoa podríamos implementar, Pilar Appiani? El plan de educación física, si bien tiene este nombre, educación física, no está vinculado solo al ámbito escolar. Por eso comentaba hace un instante que tiene que ver con la implementación de 2 políticas de Estado desde el sector educación y trasciende el ámbito escolar. Y en esa medida también estamos trabajando, obviamente cada quien desde el ámbito de competencia, con la sociedad civil, con el adulto mayor, con la población que no está inserta en el proceso educativo. El IPD, por ejemplo, a través de la Dirección de Recreación, tiene una serie de programas a nivel nacional que están vinculados a través de deporte para todos y actividad física, el incluir a personas desde la edad escolar, adultos jóvenes o joven adulto o adulto mayor, que no están insertos en el proceso educativo, sino que son sociedad civil. Entonces también estamos trabajando desde esa lógica. ¿Qué nos toca ahora como siguiente etapa, no? La siguiente etapa es empezar también a articular y fortalecer la parte de la ruta de los estudiantes, digamos, de nivel superior, ¿no? Que en algunos casos muchos dicen, el chico terminó quinto de secundaria y deja de hacer deporte porque no se dan esas condiciones. Ese es nuestro siguiente reto y para el próximo año tenemos prevista empezar a fortalecer también esta ruta. Entonces, en realidad y en efecto, estamos totalmente de acuerdo. No es solo pensar en el ámbito escolar, no es solo pensar en un ámbito universitario, es pensar en la sociedad en general. Y como lo comentabas, en realidad también tiene que ver con el tema de ir fortaleciendo y formando un nuevo estilo de vida, una nueva visión, ¿no es cierto? Un nuevo concepto de lo que es... Eso sea lo más complejo. Sí, es cierto, es parte del reto y lo comentábamos un poco en la pausa. Para nosotros es bastante gratificante el nivel de motivación de los padres de familia en participar, por ejemplo, en hacer que sus hijos vayan a las horas de educación física que son contrahorario, ¿no es cierto? Entonces, es en realidad ir fortaleciendo y formando el hábito a través de campañas de sensibilización, de actividad física compartida, de además comentarle a la población la importancia de lo que es hacer actividad física. El informe mencionaba en un instante los índices de obesidad que tenemos y los índices de sedentarismo, pero también analizamos y complementamos por cada dólar que nosotros invertimos en formar hábitos de vida activa y saludable, luego ahorramos $7 como sociedad en salud pública. Entonces, también estamos haciendo una inversión como país en el tema. Entonces, por eso mencionaba hace un instante, el plan de educación física no es solo vinculado al curso de educación física, es una política de Estado que trasciende y que trata de abarcar todos los niveles. Por eso es que ahora trabajamos articulados Ministerio IPD. Bien, vamos a leer algunos comentarios, los primeros comentarios de Twitter y también de Facebook, para continuar con el tema. Nos escribe Joao Ojeda y nos dice, de todas maneras el deporte puede hacerse los fines de semana. Bien, Cari Fania nos dice si estoy de acuerdo con ampliar estas horas de educación física. Ayudaría mucho a incentivar el deporte en nuestro país. José Ricardo Ceballos, no es que amplíen el horario, es que tengan también profesores que enseñen correctamente la materia y no suelten a los estudiantes a solamente correr para hacer tiempo, como yo he visto, por ejemplo, con mi sobrino en su colegio, ¿no? Nos cuento un caso particular. Jorge Latorre Jara, la iniciativa que incluye el aumento de horas de clases de educación física es buena. Esto mejoraría la formación integral de los estudiantes. Hay mucha vida sedentaria en los alumnos, más aún en los menores de edad. Así se da paso a la obesidad, hay que hacer ejercicios. Bien, Giancarlo González nos comenta, la práctica del deporte en la vida escolar es importante para este desarrollo de la personalidad. En nuestro país necesitamos políticas educativas para mejorar la educación física y alejar del sedentarismo a nuestros futuros ciudadanos. También nos dice, veamos la infraestructura de la mayoría de los colegios. A veces los colegios privados carecen de espacios para practicar deporte en el recreo, para hacer educación física. Los alumnos y los profesores tienen que trasladarse a una losa deportiva la más cercana al colegio. Esto también sucede. Gracias a todos los que nos han escrito el día de hoy
y hemos leído como siempre sus comentarios. Más adelante leeremos algunas preguntas cuando tengamos las interrogantes. Gerardo Aizanoa, ¿qué nos puede decir acerca de lo que han comentado en las redes sociales nuestros televidentes? Me parecen muy atinadas y creo que hay una correlación positiva entre lo que hemos expuesto y lo que es el pronunciamiento de los que los han escuchado y visto. ¿No? Yo creo que... Ahora, hay algunos colegios que son los colegios preuniversitarios, ¿no? Que por ley no deberían de llamarse preuniversitarios, aún así parece que todavía existen y que no consideran estas horas de educación física, ¿no? Y muchos padres de familia también están de acuerdo en que se elimine el deporte, que se elimine además toda esta relación pedagógica con la actividad física. ¿Por qué esto podría ser perjudicial? Se lo consultamos a Pilar Appiani. A ver, como Ministerio de Educación, nosotros lo que hacemos es proponer una política pedagógica que implica un perfil de ciudadano que es el perfil, digamos, que consideramos que es válido y apto para que los futuros estudiantes que luego se conviertan en ciudadanos tengan aquellas capacidades y condiciones para desarrollarse de manera adecuada. Entonces es una combinación entre la cantidad de horas de matemática, de historia, no sé qué, pero también parte importante es el tema de la actividad física. La tendencia a nivel mundial es que los estudiantes, y se ha ido probando cada vez más, que los estudiantes aprenden más cuando se apropian de un proceso y cuando sienten que forman parte de un proceso y no cuando son espectadores. El hacer clases que no sean tan convencionales, el hacer clases mucho más participativas, donde los estudiantes tienen retos para poder proponer y alcanzar objetivos, promueven mucho más la práctica de los aprendizajes y la adquisición de los aprendizajes. La educación física contribuye muchísimo a este tema. Es importantísimo el tema cognitivo y estamos súper conscientes como país y como ministerio de la importancia de seguir fortaleciendo el tema de la formación académica. Pero no nos sirve de nada una persona que pueda tener una buena formación académica, pero que va a empezar a presentar tempranamente problemas de obesidad o problemas de circulación o problemas cardiovasculares porque no se ha desarrollado físicamente de manera adecuada. ¿Y qué hay del estrés, por ejemplo? Que además tiene que ver, ¿no? ¿Cierto? Mentales, ¿no? La depresión, tantos jovencitos que están insistiendo y luchan por ingresar a una determinada universidad y en esos casos, y lo hemos escuchado y lo hemos leído también en las redes sociales, los padres desincentivan la práctica del deporte porque dicen están perdiendo tiempo y lo que queremos es que entre ya a la universidad. Directamente y frontalmente, ¿qué le podríamos decir a esos padres de familia, Gerardo Aizanoa? Sencillamente que hay un principio en la educación que es la educación integral. El ser humano no solamente es conocimiento, es socialización, es arte, es práctica deportiva, en fin. Entonces, sucede que a veces, ¿no?, por exceso de conocimiento, el alumno sale de la universidad y puede salir en primer puesto, pero no triunfa en la vida, porque le faltó inteligencia social, sencillamente. Entonces, hay que ir a la educación integral. Claro, es muy fácil enunciarlo, pero es bien difícil implementarlo. Bien, nos vamos a una pausa, pero volvemos para seguir hablando de este tema en Debate y Diálogo. Ya regresamos. Un día como hoy, 23 de julio, 1941, el capitán FAB José Abelardo Quiñones se inmola durante el conflicto bélico con Ecuador. Al ser alcanzado por el fuego enemigo, en vez de saltar del avión y utilizar su paracaídas, lo estrella contra un blanco ecuatoriano, muriendo en el acto. En esta fecha se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú. 1948. El nadador peruano Daniel Carpio Maciotti cruza a nado el estrecho de Gibraltar en un tiempo de 9 horas y 20 minutos, convirtiéndose en el primero en realizar esta proeza. 1989. Nace en Londres, Reino Unido,
Daniel Radcliffe, popular actor que protagonizó la famosa saga cinematográfica de Harry Potter. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Letra de Fuego. La selva peruana es escenario de magníficas ficciones y es el lugar que escoge Leoncio Robles para ambientar Bajo el cielo amazónico. Es un libro que discurre en dos niveles principales sobre la realidad amazónica, que es tan compleja y tan difícil de aprehender. Está estructurada en dos líneas principales que vertebran toda la historia, que son dos líderes, un líder asháninca, de nombre Evaristo Chawiri, y un líder colono llamado Rubén Malpartida. Ellos nos hablan de la complejidad de su vida en la Amazonía, donde transcurren y donde se colisionan tantos intereses, tanto foráneos y los propios inherentes a la realidad amazónica. Se habla en esta novela de la contaminación de los ríos, la agresión a los bosques y la forma de luchar contra la corrupción tan generalizada a niveles repugnantes, encarnado por las autoridades oficiales encargadas de mitigar o de controlar esos excesos de la explotación amazónica. Con más en Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Pilar Appiani Ojeda, directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, y también Gerardo Aizanoa, exministro de Educación, ex especialista principal del Departamento de Asuntos Educativos de la OEA, consultor internacional de la UNESCO para América Central y Panamá. Comentábamos durante la pausa algunos comentarios, ¿no? Los metacomentarios de nuestros televidentes que nos han escrito a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y voy a leerlo a continuación. Por ejemplo, nos dice Yudel: no quiero ser crítico con este tema, pero considero que existen cursos de mayor importancia y quizá la actividad física se puede hacer en casa. Gerardo Aizanoa, ¿qué opina? No como una actividad principal. Yo creo que puede ser complementario, ¿no? Porque de todas maneras cualquier actividad necesita un guía, es que es el profesor, pues, ¿no es cierto? Y entonces en educación física tiene que haber un profesor especializado que oriente un buen desarrollo de la educación física. ¿Qué opina al respecto Pilar Appiani? A ver, el concepto de actividad física es bastante amplio, ¿no es cierto? Y en realidad el que tú hagas algún tipo de movimiento y produzcas una oxigenación y que puedas quemar algunas calorías, perfecto, va bien. Pero el proceso formativo vinculado a la educación física es algo esencial en el proceso del desarrollo del estudiante. Incluye el trabajo en equipo también. Que incluye, entre otras cosas, el trabajo en equipo, la disciplina, pero también cosas que son fundamentales para tu desarrollo físico corporal. La independización muscular, el fortalecer la tonicidad muscular, el aprender incluso a mejorar la capacidad respiratoria. Estos elementos no se hacen solo haciendo actividad física, son parte de un proceso formativo. Y lo que es más importante, la educación física permite además la formación de hábitos. Una persona va a hacer actividad física en su casa, ¿no es cierto? Gerardo nos comentaba hace un instante que él hace media hora de gimnasia. Eso es posible porque uno se forma un hábito. La formación de un hábito es parte de un proceso formativo.
Yo voy a hacer actividad física en mi casa porque tengo el hábito, porque aprendí, porque reconozco, porque razono, porque incorporé en mi proceso la importancia de hacer actividad física para estar sano, para estar bien, para rendir mejor, para aprender a bajar el estrés, para aprender a manejar alguna serie de elementos vinculados a mi desarrollo corporal. Luego nos hacen otro comentario. Ricardo Menacho nos dice, no más delincuencia, todo se puede solucionar practicando más deporte, así los jóvenes tendrán al menos la mente ocupada. Gerardo Aizanoa. Sí, claro. ¿Será así? Sí, el deporte es una actividad que permite pensar bien, que permite estar en paz. Sucede que se va a un gimnasio, uno hace ejercicio, se pega un duchazo y se le fueron todos los problemas. Sí, esa es la relación, pues, psicosomática. Jorge Ubillus también nos comenta, la gente que está en contra de la ampliación de la educación física, me parece que son desinteresados por la salud de sus hijos. Lacey Carrión nos escribe, los chicos no pueden estar sin hacer ejercicios, que se les ponga más horas en educación física, está perfecto. Luego tenemos algunas preguntas. Fernando Mendiola, por ejemplo, nos consulta, ¿la delincuencia en los colegios podría disminuir tomando medidas como esta, la de ampliar horas en educación física? Pilar Apiani. Sí, yo diría que lo que está permitiendo el plan de educación física y la ampliación de horas es darles actividad física y una actividad formativa, además monitoreada por un profesor especializado, que hace que los chicos estén más ocupados, ¿no es cierto? Entonces no están en la calle de repente sin ningún monitoreo, ningún control, aprenden como parte del proceso formativo de educación física a ser más tolerantes, el bullying se reduce un poco en las escuelas, aprendo a entender las diferencias que podemos tener a nivel de pares, entonces sí contribuye fundamentalmente a generar un mejor clima y un mejor ambiente, ¿no? Luego tenemos otra pregunta. Miguel Vázquez, muchas gracias por las consultas, por cierto, nos dice, ¿y dónde harán educación física los chicos de colegios que no tienen campos deportivos? No todos los colegios tienen buena infraestructura y equipamiento. Gerardo Aizanoa. Es cuestión de imaginarse y ser creativo. Si se hace un esfuerzo, un ahorro, se le compra a un niño, a un joven su bicicleta y con su bicicleta está haciendo ejercicio ya, ¿no? Es que no solamente es pedir infraestructura, hay que tener capacidad creativa, ¿no? Se puede hacer ejercicio. Uno puede hacer gimnasia en su dormitorio, uno puede correr por la manzana 2 o 3 vueltas. Es eso, es como dice la doctora, es crear el hábito, crear el gusto por eso, por desarrollar esa actividad. Y los kioscos saludables en relación con no ingerir comida chatarra, también va de la mano con el tema del deporte en los colegios, Pilar Apiani. Sí, claro, va no solo con el tema de deporte, sino con el tema de este proceso de formación integral, ¿no es cierto? Estamos promoviendo ya desde hace unos años el tema de kioscos y loncheras saludables. Además venimos trabajando vinculados a otros ministerios, el MIDIS, el MINSA, también para el tema de generar hábitos y mejores condiciones vinculadas a este proceso de generar hábitos de vida activa, de vida saludable, de conocer el potencial del cuerpo, pero también de aprender a cuidarlo. Ahora los chicos también deben de tener una buena alimentación, ¿verdad? Y sí, y en realidad el horario, la jornada. Y en realidad es parte del proceso, a veces con los mismos ingredientes, pero consumidos en cantidades distintas o no combinados, los estudiantes también aprenden a hacer ese proceso. Y es parte del proceso formativo, que es una de las cosas que también se están trabajando en realidad como parte de la propuesta pedagógica, ¿no? Los estudiantes reaccionan muy rápido a adquirir esta conciencia de qué está bien, qué está mal, qué cosa contribuye, qué ayuda, y empiezan a disfrutarlo y de alguna manera se va generando el hábito y se va extendiendo un poco más, digamos, al círculo familiar, ¿no? De la experiencia que nosotros tenemos de las 493 redes a nivel nacional, tenemos los reportes, por ejemplo, que los chicos antes terminaban y el papá les traía la gaseosa, ¿no? Ahora terminan de hacer la actividad física y es el chico el que le dice al padre, quiero agua. Entonces, es parte de este proceso de ir incorporando gradualmente un hábito que implica hacer cambios en mi rutina regular, ¿no es cierto? Ser consciente que, está bien, yo puedo tomar gaseosa alguna vez, pero si estoy haciendo educación física, si estoy haciendo actividad física, probablemente el agua contribuya.
Bien, luego Carlos Guzmán nos pregunta, ¿deberían recibir una sanción los colegios privados que no fomentan la educación física y que ni siquiera tienen espacios recreativos? Gerardo Ayzanoa, ¿se debe sancionar a estos colegios? Nosotros somos muy inclinados, bueno, hay falta, hay castigo, la sanción. Eso no es muy conveniente, ¿no? La punición. Hay que aconsejarlo. Ahora hay un término que está muy de moda, el coaching. Es decir, seguirlo, aconsejarlo, hacerle bien, que debe cambiar, ¿no? Eso es lo importante. Asesorar a estos centros educativos. Asesorar a sus profesores, ¿no? A sus profesores, juntar a los profesores con los padres de familia, en fin. ¿no? Claro, pero seguramente son colegios privados. También sería concientizar a los padres de familia de no inscribir en estos colegios a sus hijos. Si no hay un espacio en donde pueden practicar el deporte, claro, y no se tiene en cuenta la educación física, que según lo que estamos concluyendo el día de hoy es tan importante para la formación de no solamente de un niño, sino también de la persona, ¿no? También de un adulto. Lo que pues sucede es un punto que muy pocos lo advierten. Generalmente se cree que al colegio particular o privado va la gente que tiene plata, y no es así. No garantiza buena calidad tampoco educativa. ¿no? Ahora hay gente que no de nivel socioeconómico medio, un poco más abajo medio, están yendo a colegios privados. Entonces por ahí viene seguramente el problema, ¿no? Que esos colegios privados que no están para las clases altas no tienen infraestructura porque no tienen capital, ¿no? Entonces ahí viene muy bien la cooperación. Pero lo que pasa es que colegio privado no necesariamente es sinónimo de buena calidad educativa, ¿no? O de calidad educativa, para no ser redundante. Pero las estadísticas dicen lo contrario, ¿no? La educación pública en su rendimiento está por debajo de los colegios privados. ¿Pero qué colegios privados? Por poner nombres, Santa María, Recoleta, en fin, ¿no? Claro. Habría que evaluar también las pensiones en esos colegios. Claro, esa es la figura. Pero abajo también hay colegios privados que, bueno, hay profesores de colegios privados en los nuevos barrios, ¿no? Que ganan 300 soles. Imagínense qué estará enseñando ese profesor que gana 300 soles al mes. Bien. Esa es realidad. Y no estamos hablando de la zona alcaldía, estamos hablando de aquí nomás, cerca de Lima. ¿Qué les parece si hacemos una breve reflexión para cerrar con el programa? Gerardo Ayzanoa. Bueno, en primer lugar, mi felicitación aquí al Canal 7 porque está tomando temas importantes sobre educación. También mi felicitación a la doctora, al representante del Ministerio de Educación, porque, bueno, han tenido el valor de asumir, ¿no?, una gran tarea que estaba largamente olvidada, ¿no? Y como dice ella, que esto debe ser una política de Estado. Y política de Estado quiere decir que trasciende todos los gobiernos. Nada más. Bien, muchísimas gracias por ese comentario. Pilar Appiani, una última reflexión. En efecto, creo que el reto es continuar este proceso, darle sostenibilidad al proceso y ser muy conscientes que hay una serie de elementos que hay que ir mejorando. Vamos en este proceso y hay que ir ajustando, por ejemplo, el tema de la regulación vinculada a los colegios privados, hay que ir fortaleciendo el tema de la infraestructura, pero también hay que ir reconociendo que ya tenemos algunas bases sólidas e importantes que nos van haciendo ver que hay una ruta que puede seguir continuándose y que puede tener esta sostenibilidad. Y como cierre final, yo creo que sí es importante para la población en general que venimos de generaciones que no hemos hecho educación física y que no entendemos la importancia de la educación física. Entonces es comprensible que haya duda y desconocimiento a ello. Cambiar el chip, ¿no? Así es. Entonces el reto es ese. Bien. Cambiemos el chip. Muchísimas gracias, Pilar Appiani, directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, y muchísimas gracias a Gerardo Ayzanoa por sus comentarios, exministro de Educación, ex especialista principal del Departamento de Asuntos Educativos de la OEA y consultor internacional de la UNESCO para América Central y Panamá. También queremos leer un comentario de Giancarlos González Aedo que nos dice: felicitaciones, muy buenos ponentes para un tema tan importante en la vida escolar. Muchísimas gracias por ese comentario y recuerde, como siempre, que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.